Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Seguimos con contenido del curso. Vamos a iniciar con un tema nuevo, siempre dentro de nuestra unidad. Vean que ya hemos trabajado potencial, eléctrico y diferencia potencial, lo que es el potencial debido a una carga puntual, movimiento de partículas con carga mediante métodos energéticos y potencial eléctrico y campo eléctrico, que fue el tema que trabajamos en la última clase. Cambiamos de tema. Vamos a trabajar ahora el tema de capacitores y capacitancia. Entonces, pues vamos a ver de qué trata este tema. Los capacitores son un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de poder almacenar carga. Pero, ¿cómo así almacenar carga? Empecemos entonces hoy, que es 4 de marzo del 2022, con capacitores y capacitancia. Miren, pues, supónganse que nosotros tenemos una batería, generalmente una pila. Una batería o una pila tiene una capacidad química de poder generar una diferencia de potencial entre sus polos. Generalmente, pues nosotros observamos que las pilas, más o menos así, pues tienen un signo positivo y tienen un signo negativo. Esas pilas o esas baterías me están indicando cuál es el elemento que tiene mayor potencial. Generalmente, entonces, este es el signo positivo indicándome de que tiene mayor potencial. Y tenemos aquí un signo negativo que indicándome que tenemos menor potencial. ¿Sí? Generalmente en el interior se produce un tipo de proceso químico que genera esa diferencia potencial. ¿Sí? Que genera esa diferencia potencial. Entonces, si nosotros conectamos una pila o una batería a dos placas metálicas, dos placas conductoras, sucede algo muy peculiar. Supónganse que nosotros tomamos entonces aquí un conductor y aquí otro conductor y lo conectamos a dos placas. Dos placas metálicas. Vamos a copiarla porque me quedó bien, creo. Más o menos así, ¿bien? Conectamos las placas a cada uno de los polos de nuestra batería. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que este está conectado mediante un conductor, adquiere exactamente el mismo potencial que la batería. ¿Sí? El mismo potencial. Entonces ya puedo decir que esto aquí tiene un mayor potencial. Mientras que el otro tiene un menor potencial. Entonces yo sé que esta sería la placa positiva y una placa negativa. ¿Sí? No indicándome que algún tipo de potencial negativo y un potencial positivo, sino solamente estos signos se utilizan para describir que tenemos un mayor potencial y un menor potencial. Ok, miren pues, estas placas las vamos a colocar a una separación tan pequeña como sea posible. Una distancia muy pequeña. Tan pequeña como sea posible. Si estas están a una distancia muy pequeñas, recordemos que la diferencia de potencial permite que las cargas se muevan de un lado a otro. Recuérdense, las cargas positivas se mueven siempre de un lado, del lado en el que hay mayor potencial hacia donde hay menor potencial. Eso significa que aquí todas las cargas positivas querrían moverse de un lado a otro. Querrían moverse. Eso significa que hemos creado en el interior un campo eléctrico porque genera que las cargas se muevan. En el interior, debido a esa diferencia de potencial, se ha creado un campo eléctrico. ¿Sí? Un campo eléctrico. Ese campo eléctrico entonces está generando líneas de campo que apuntan de una placa hacia la otra. De la positiva a la negativa, ¿se recuerdan? Por lo tanto, por todas las teorías que hemos visto,
Si hay un campo eléctrico, dijimos que los campos eléctricos se generan cuando tenemos un conjunto de cargas, perdón, de dos cargas que generan ese campo eléctrico. Eso significa que dado de que las líneas de campo están apuntando en esta dirección, ¿dónde podría estar la carga positiva y dónde podría estar la carga negativa? ¿Qué me dicen? El campo eléctrico apunta hacia la derecha. ¿Dónde está la carga negativa y dónde está la carga positiva? Positiva está a la izquierda. Muy bien, excelente. Significa entonces que esta placa ha adquirido una carga positiva y esta placa de aquí ha adquirido una carga negativa. ¿Por qué? Por la acción del campo eléctrico, por la acción de la diferencia de potencial que permite que se genere un campo eléctrico y a su vez el campo eléctrico se genera debido a cargas. Yo tengo la seguridad de que esta carga que tiene mayor potencial tiene una carga positiva, mientras que la carga que tiene menor potencial tiene una carga negativa. Observen la característica de los signos. Por lo tanto, esto aquí tiene un montón de cargas positivas que lo que quieren es moverse hacia esta placa negativa. Y aquí han quedado cargas negativas, pues que porque recuerden que las cargas negativas quieren atraerse hacia las positivas, pues también han compensado y se han movido dentro de los conductores para poder generar este campo eléctrico. Entonces aquí tenemos una carga negativa en esta placa y una carga positiva en esta placa. Estas cargas se atraen entre sí. ¿Sí? Están queriéndose atraer entre sí, por esta distancia tan pequeña, ¿no? Están queriéndose atraer, pero pues no pueden pasar en el vacío. Cuando nosotros desconectamos este dispositivo de, de nuestra batería, opa, se van a mover todo. Cuando lo desconectamos de la batería, este dispositivo permanece con la carga que se ha quedado en sus placas. ¿Sí? Esa carga que tenían entre sus placas se quedó allí con ellas. Por lo tanto, esa carga va a permanecer allí, una atrayéndose a la otra, hasta que puedan al fin conectarse. ¿Y cómo se van a conectar? Pues si nosotros colocamos un conductor aquí y otro conductor por acá y juntamos esos conductores, entonces al fin se da la descarga. ¿Sí? Un tránsito de cargas, a eso se le conoce como descarga, ¿se recuerda? Cuando nosotros juntemos estas cargas, estos extremos, entonces va a dar paso a la descarga eléctrica. Todas las cargas al fin se van a unir y se van a disipar entre sí, generando una chispa. Entonces, estas placas metálicas que nosotros hemos creado aquí tienen la capacidad entonces de almacenar esa carga. Nosotros vamos a ver en el laboratorio cómo un conjunto de placas de verdad permiten que esa carga se almacene. Nosotros vamos a observar cómo las cargas se acomodan, cómo las cargas interactúan en un conductor de placas paralelas. Lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a poder ver. Por lo tanto, este capacitor, ¿sí? Ya ha almacenado carga, ¿sí? Tiene la capacidad de almacenar carga. ¿Cómo? Pues con dos placas paralelas entre ellas, en un espacio muy pequeño entre ellas, permite que las cargas se acumulen y estas cargas no se van a liberar hasta que nosotros generemos descarga. ¿Estamos? Entonces, este dispositivo funciona de esa manera. Ahora, ¿qué elementos podemos medir dentro del capacitor? Ah, bueno, antes mejor. Todos los capacitores que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio y que generalmente los que vamos a ver, pues se representan con dos placas paralelas porque es la forma más fácil de poder referenciarlas. Sin embargo, los capacitores no necesariamente pues los vamos a conseguir nosotros como placas paralelas. Estos capacitores que si en algún momento ustedes han desarmado algún dispositivo electrónico, pues los observarán. ¿Sí? Estos capacitores aquí tienen dos placas entre ellas. Una placa aquí, otra placa allá, ¿sí? Separados por un aislante que los puede separar. Y ahí están conectados los capacitores. Generalmente, pues si alguien conoce más de ese tema, pues no me dejarán de mentir que yo he escuchado que les dicen capacitores de lenteja. ¿Estamos? Estos capacitores son capacitores cilíndricos, pero que tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que sean capacitores cilíndricos no significa pues que estén en alguna configuración entre dos cilindros, sino tienen la característica de que se generan capacitores muy largos o placas metálicas muy largas que luego proceden a enrollarse, ¿sí? Se enrollan
para formar este capacitor cilíndrico. ¿Estamos? Tenemos capacitores electrolíticos que trabajan con un tipo un proceso químico también para poder almacenar esa carga. Y aquí tenemos capacitores que varían su capacidad, su valor, ¿no? Aquí, dependiendo de la cantidad de placas que nosotros podamos incrustar aquí, en el laboratorio tenemos uno. Ayer fui al laboratorio y pues, pude haberlo traído, pero se me olvidó para mostrarles. Hay un capacitor que puede variar la capacidad de carga que puede tener, dependiendo de la cantidad de placas que nosotros metemos allí. Es un capacitor que varía su capacidad de almacenar esa carga. Entonces, todos esos dispositivos lo que hacen es almacenar carga y liberarla en algún momento específico. ¿Estamos? Hay dispositivos que necesitan más carga de la que una batería puede dar y estos capacitores pueden almacenar toda esa carga y darla en un momento específico. Muy bien, ahora sí. Hay elementos que nosotros podemos medir en este capacitor. ¿Qué elementos podemos medir? Pues para empezar, podemos determinar cuál es el campo eléctrico entre estas placas. ¿Por qué? Porque la carga almacenada en el capacitor va a ser proporcional a la diferencia de potencial que esté almacenando en ese capacitor. ¿Sí? Eso significa que si yo lograra medir la diferencia de potencial, podemos determinar el campo y con el campo podemos determinar cargas. ¿Sí? Esta carga que está almacenada allí depende de la diferencia de potencial que se esté aplicando. Mientras más diferencia de potencial apliquemos, pues más carga vamos a poder almacenar. Para poder nosotros volver esto a una igualdad, entonces yo puedo escribir que la carga debe ser igual a una constante que vamos a llamar C por la diferencia de potencial. Esta constante que he escrito aquí se conoce como capacitancia. La capacitancia es propia de cada capacitor y nos dice la capacidad de este capacitor a almacenar carga. Si nosotros despejamos el valor de la capacitancia de esta ecuación, pues me queda que la capacitancia no es nada más que la carga dividido la diferencia de potencial. O sea que la unidad de medida de la capacitancia estaría dada por coulombs sobre voltio. A esta nueva, porque es una nueva unidad de medida, se le conoce como Faraday. Faraday. En honor a Michael Faraday, ¿no? Esta unidad de medida tiene su propio símbolo. Es una F mayúscula. Mayúscula, por favor, porque si no, cuando empecemos a llenar formularios para ejercicios, van a empezar a escribir minúscula y se los va a marcar como error, ¿no? Porque es un símbolo. Es el símbolo F mayúscula, representa los faradios o los Faraday, que mide la capacitancia de un capacitor. Trata de describir las características propias de un capacitor. ¿Estamos? ¿Me explico de momento? Hagamos un ejemplo de esto que acabamos de ver, utilizando la ecuación que acabamos de aprender. A ver, vean este problema, dice. Cuando una batería está conectada a las placas de un capacitor de 3 microfarads, con una batería algo así como esta, ¿no? Vean, me están diciendo que el capacitor tiene 3 microfarads. O sea, esa es su capacitancia. Aquí me están diciendo que el capacitor tiene una capacitancia de 3 microfarads. Almacena una carga de 27 microcoulombs. Bueno, la carga es de 27 microcoulombs. ¿Cuál es el voltaje de la batería? ¿Sí? Porque indica en el inciso A, ¿no? ¿Cuál es el voltaje? Este inciso está bien fácil porque podemos utilizar la ecuación del capacitor. Dijimos que la carga en un capacitor es capacitancia por diferencia de potencial. Eso es lo que acabamos de ver aquí. Generalmente esta diferencia de potencial la tomamos como positiva, si solo nos interesa la magnitud de la diferencia de potencial. Por lo tanto, aquí, al determinar la diferencia de potencial, pues esto sería únicamente carga dividido capacitancia. Como recuérdense que las capacitancias se miden Faraday, es Coulomb sobre voltio, ¿no? Entonces, si la carga es de 27 microfarads y la capacitancia es de 9 nada que ver, 3 microfarads,
Ingeniero, Entonces, cuando nosotros dividimos, dígame. la... Ah, sí. Perdón. Yo pensé que este error me iba a mostrar microcolumn. Ahí estamos. Entonces, la carga es 27 microcoulombs y la capacitancia es de 3 microfarads. Se cancelan los micros y me queda 27 coulombs dividido 3 farads. 27 dividido 3 es 9. ¿9 qué? Pues 9 voltios. Dado de que farad es coulombs sobre voltio, ¿no? Coulombs sobre voltio. Entonces se cancelan los coulombs y ya me queda voltio en el numerador. Allí entonces calculamos cuál es el voltaje de una batería que funcionaría con un capacitor de 3 microfarads para almacenar una carga de 27 microcoulombs. ¿Me explico? Fácil, ¿verdad? Bueno, el siguiente inciso, el inciso B, me dice, si el mismo capacitor, o sea, la misma capacitancia, está conectado a otra batería y ahora se almacenan 36 microcoulombs de carga, ¿cuál es el voltaje de la batería? Pues entonces el análisis es exactamente el mismo, porque al tener la capacitancia, que es el mismo capacitor, 3 microfarads, y ahora almacenamos una carga de 36 microcoulombs, entonces pues la diferencia de potencial sería carga dividido capacitancia, que me daría carga, que es 36 microcoulombs, dividido la capacitancia, que es 3 microfarads. 36 dividido 3 es 12. ¿12 qué? Pues 12 voltios. Y ahí tenemos entonces el voltaje que se requiere para usar un capacitor de 3 microfarads que puede almacenar 36 microcoulombs. ¿Estamos? ¿Se comprende cómo usar esa ecuación? Generalmente los capacitores tienen aquí cuál es su valor de capacitancia. Por ejemplo, este es de 103K a 500 voltios. Ese es el voltaje máximo que van a soportar. ¿Sí? 500 voltios. Aquí tenemos otro de 224 y aquí a 100 voltios. Es el voltaje máximo. ¿Sí? Vean este. 4700 microfarads. Ahí está la unidad de capacitancia. A 35 voltios. 35 voltios. Esa es la capacidad de ese capacitor. Y si nosotros le metemos más de 35 voltios, pues lo vamos a dañar, lo vamos a quemar. ¿Estamos? Un elemento importante, un capacitor, ¿sí? El capacitor que nosotros tenemos aquí, es fácilmente medible su capacitancia sin necesidad de tener cuál es su carga y cuál es su voltaje. A este capacitor, que está formado por placas paralelas, tiene el grandísimo nombre original de capacitor de placas paralelas. Entonces analicemos el capacitor de placas paralelas. Muy bien. Para eso, entonces, supónganse que nosotros tenemos aquí un capacitor. Que ya vimos que son pues, prácticamente dos placas metálicas separadas entre sí cierta distancia. Eso es un capacitor. Ahí está. Supónganse que ahí está nuestro capacitor, ¿no? Este capacitor, pues generalmente puede tener, algunos capacitores tienen polaridad, es decir, pues me indican claramente cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo, pero algunos capacitores pues pueden no tener polaridad, es decir, no importa cuál es el polo positivo, no importa cuál es el lado positivo, cuál es el lado negativo. Entonces supongamos que nosotros cargamos este capacitor y nos quedó que este lado pues tenemos una carga negativa Q y este lado pues tenemos una carga positiva Q. ¿Sí? Recuérdense que el campo eléctrico uniforme que se está generando de ellos permite que la cantidad de cargas en una placa sea exactamente igual a la otra, solo que con valor con signo contrario. Entonces, pues nosotros notaríamos que las líneas de campo eléctrico en este capacitor pues irían ahora del lado positivo al lado negativo, es decir, de nuestra perspectiva de derecha a izquierda. Acabamos de ver
que la capacitancia de un capacitor se calcula como carga dividido diferencia de potencial. Empecemos entonces a aplicar ciertas características que conocemos, ¿sí? Para poder encontrar la capacitancia de este capacitor sin saber carga y sin saber diferencia de potencial. ¿Y cómo le vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer por aquí. Primero, nosotros sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos en el que el campo es uniforme se calcula como el negativo del campo por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros suponemos que estas placas están separadas una distancia d, entonces la diferencia de potencial entre estas placas estaría dada por el negativo del campo eléctrico, ¿sí?, multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo. Pero se recuerdan que dijimos que cuando nosotros tenemos dos puntos, pues nos interesa únicamente la distancia en las líneas de campo. La distancia que está dirigida en las líneas de campo. Por lo tanto, pues yo puedo definir que esta distancia es d. Ahí tengo el campo eléctrico. ¿Y su magnitud? ¿Cuánto sería la magnitud? Porque se recuerdan que les acabo de mencionar que generalmente nos interesa la magnitud y no el signo. Entonces, la magnitud del campo eléctrico estaría dada por campo por distancia. Ahí está el campo, el potencial eléctrico. En términos del campo. Bueno, pero por lo menos ya ingresamos la distancia. ¿Qué otro elemento? Pues ahora intentemos calcular la carga. ¿Y cómo vamos a calcular la carga? Pues para eso vamos a usar la ley de Gauss. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a suponer aquí, ¿vean? No, mejor no, así no. Voy a suponer una superficie gaussiana que encierre una de las placas, para poder saber la carga que tiene una de las placas. Al saber la carga de una de las placas, pues yo podría saber la carga de la otra placa, porque se supone que tienen la misma magnitud, pero diferente signo, ¿no? Entonces ahí, ven, he creado una superficie gaussiana, un sólido que encierra a la caja, a la placa. Intentemos determinar entonces, mediante la ley de Gauss, el campo, la carga que contiene esta placa. Bueno, la ley de Gauss me dice que la carga interna, ¿se recuerdan? La carga interna, la carga encerrada en una superficie, dividido epsilon sub 0, es igual a la integral sobre una superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico, un vector normal y el diferencial de área superficial. Muy bien. Me interesa el campo eléctrico entre las placas, y dado que son placas metálicas, pues la carga se acomoda en su superficie, generando, líneas en esta dirección, ¿verdad? En la parte de afuera, pues no va a haber campo eléctrico. No hay campo eléctrico porque las cargas se traen entre sí, generando un campo eléctrico únicamente entre las placas. Entonces la pregunta sería, si ustedes son tan amables de ayudarme, en esta cajita de color rojo que yo intenté dibujar aquí, ¿cuántas caras de esa cajita son atravesadas por las líneas de campo eléctrico? ¿Quién me dice? 2. ¿Dos? Solo una. Una y... ¿Solo una? Solo una. ¿Verdad? ¿Por qué solo una? Sí, solo 1. ¿Por qué dijimos? Exactamente, porque dijimos que el campo eléctrico solo está entre las placas. Por lo tanto, la única cara que sea afectada sería esta cara de aquí, ¿verdad? El resto no lo podemos ver. Por lo tanto, es una cara. Supongamos entonces que la placa tiene un área A. ¿Sí? Esta área, ¿verdad? ¿Por qué suponemos eso? Porque entonces así nuestra cajita pues va a tener también una cara A. Por lo tanto, como se cumplen las condiciones de que la superficie sea atravesada por las líneas de campo eléctrico de manera uniforme, formando un ángulo pues, de preferencia cero o constante, en el último caso, se cumple, el campo es constante porque estamos calculando la misma distancia, entonces se transforma esta expresión en que la carga interna dividido epsilon sub 0 es igual al campo por el área superficial. De esto entonces tendría que la carga de la placa, que la vamos a poner ya con mayúscula, la carga de la placa estaría dada por la constante epsilon sub 0 por el campo eléctrico por el área de placa, que es A. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las expresiones que definen la carga y la diferencia potencial en ese capacitor. De esto entonces la capacitancia estaría dada por la carga, que ya vimos que es epsilon sub 0 por el campo eléctrico por el área, dividido la diferencia potencial, que es campo por separación entre placas. Observen que podemos machetear el campo eléctrico y la capacitancia de este capacitor en placas paralelas quedaría descrito por epsilon sub 0 multiplicado por el área de placa y dividido la separación entre estas placas. Entonces a esta ecuación es a la que conocemos como
Capacitancia para un capacitor de placas paralelas. Entonces, noten, para calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, lo único que necesito saber es cuánto es el área de la placa, cuánto es la separación entre las placas y el valor de la constante de permitividad del vacío. Y recuérdense que esta constante intenta describir la capacidad de las partículas a poderse mover en el vacío. ¿Sí? A poderse mover en el vacío. Por lo tanto, si en medio de ellas hay vacío, pues podemos usar esta, ¿no? Pero ¿y qué pasa si hay aire? ¿Qué pasa si se me ocurre, por ejemplo, como en los capacitores que les indicaba aquí? Estos tienen un material en medio de ellos para que las placas metálicas puedan quedar separadas. ¿Qué pasa si es ese material? Pues vamos a verlo más adelante. ¿Qué pasa si tenemos un material en medio del capacitor? Mientras, pues, practiquemos esta ecuación. ¿Sí? Observen que la capacitancia depende únicamente de elementos geométricos, el área de la placa y la separación entre placas. Vamos entonces con nuestro ejemplo 2. Muy bien. Nuestro problema dice así. Cuando se le aplica una diferencia de potencial de 150 voltios a las placas paralelas de un capacitor, aquí me están diciendo que son placas paralelas, estas tienen una densidad de carga superficial de 30 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Es decir, me están dando la cantidad de carga por cada unidad de área que tengan esas placas. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? ¿Cuál es el espaciamiento? Bueno, me están diciendo cuál es la separación. ¿Qué conocemos ahora sobre los capacitores? Bueno, sabemos que la capacitancia de un capacitor depende de la carga y de la diferencia potencial que le apliquemos. Pues aquí me dan la diferencia potencial. Pero también sé que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, desde el momento, sabemos que es epsilon sub 0 por el área dividido la separación. Por lo tanto, si nosotros igualamos estas dos expresiones, yo tendría que la carga en las placas de un capacitor dividido la diferencia de potencial tiene que ser igual a epsilon sub 0 por el área de placa dividido la separación. De esto, entonces, pues ya puedo despejar la separación. Veamos, entonces la separación sería igual a epsilon sub 0 por el área por la diferencia de potencial dividido la carga. Excelente, pero pues casi tengo todos los datos, no tengo diferencia potencial, 150. La constante la conocemos. El problema es que no sé cuál es el área de placa y ni cuál es la carga a la que está sometido. Solamente conozco que su densidad de carga es de 30 nanocoulombs sobre centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues recordemos que la densidad de carga no es nada más que la carga dividido el área, ¿verdad? Eso significa que si yo quiero conocer la carga, pues tendría que encontrar la densidad de placa multiplicado por el área. Entonces, si reemplazo en la ecuación que tengo, aquí me quedaría que la separación entre placas sería epsilon sub 0 por el área por la diferencia de potencial dividido densidad de carga por área. Y aquí cancelo las áreas. Por lo tanto, ya puedo decir que la separación es de epsilon sub 0 por la diferencia de potencial dividido la densidad de carga. Pero la densidad de carga tiene un inconveniente de momento. Entonces no es un inconveniente grande, ¿no? Centímetro cuadrado. Tendría que estar en metros cuadrados. Entonces vamos a tratar de convertir esta ecuación a unidades de medida que sean acordes a lo que nosotros trabajamos. Entonces tenemos ahorita que son 30 nanocoulombs, o sea, 30 por 10 a la menos 9 coulombs sobre centímetro cuadrado. Entonces recordemos que 100 centímetros es un metro, pero como está al cuadrado, pues entonces se eleva al cuadrado aquí y eleva al cuadrado acá. Se vale porque son factores unitarios de conversión, ¿verdad? Entonces aquí me queda 30 por 10 a la menos 9 por 100 al cuadrado dividido 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí tengo entonces el valor de que es 300 por 10 a la menos 6, o sea, 300 microcoulomb sobre metro cuadrado.
Esto me permite entonces ya poder aplicar la ecuación. Epsilon sub 0 por la diferencia potencial, que eran de 150 voltios o 50 voltios. Sí, 150 dividido la densidad, que es lo que acabamos de calcular. 300 microcoulombs sobre metro cuadrado. Ingresamos datos a la calculadora y así vamos a obtener la separación en metros. Entonces, aquí me quedaría una fracción. Buscamos aquí mis constantes, el valor de la permitividad, aquí está, multiplicado por 150. ¿Otra vez, perdón? Yo lo escuché, mientras sigo, perdón. Creo que me dijo el valor, pero no le escuché muy bien. 4.43. 43 por 10 a la menos 6, o sea, micrometros. Una separación pequeñísima. 4.43 micrometros. Estamos hablando de milésimas de metro, de milímetro, perdón. 4.43 milésimas de milímetro. O sea, es un valor extremadamente pequeño. ¿Estamos? Solo por curiosidad, pues intentemos ver cuál es el grosor de una hoja de papel, ¿no? Voy a buscar aquí en Google. Grosor de una hoja de papel. Va entre 0.16 milímetros o 0.52 milímetros, vean. Oscila entre 0.16 milímetros o 0.52 milímetros. Estamos hablando que el grosor de una hoja de papel en micrómetros va de 160 micrómetros a 520 micrómetros. Esta separación, vean, es casi que no es ni la mitad, ¿no? La mitad es 80, la cuarta parte sería 40, la octava parte sería 20, la 16ª parte sería 10, la 32ª parte y ya 5. Entonces, más o menos, la 32ª parte del espesor de una hoja de papel es la separación entre esas placas paralelas. Generalmente es un grosor extremadamente pequeño. ¿Me explico cómo hemos resuelto este problema? ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como la leche? Está fácil, ¿verdad? Solo tenemos que aprendernos estas nuevas ecuaciones que, por supuesto, encuentran en su formulario. En su formulario ven que tenemos temas de capacitancia. Les dice que la capacitancia pues, es carga dividido diferencia potencial. Para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia es epsilon sub 0 por el área dividido la separación. Eso es lo que hemos aprendido de momento. Si no hay dudas, pues hagamos otro problema. Dice este problema así. Un capacitor de placas paralelas, otra vez, ¿vean? Placas paralelas, lleno de aire, tiene placas de superficie de 2.30 centímetros cuadrados, separados 1.5 milímetros. Encuentre el valor de su capacitancia. El capacitor está conectado a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la carga en el capacitor? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre las placas? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Un capacitor de placas paralelas lleno de aire. Me dicen aire, ¿verdad? Pero no me dan ninguna variación, entonces vamos a suponer que se trabaja exactamente igual. Tiene placas de superficie de 2.30 centímetros cuadrados. Me están dando el área. 2.30 centímetros al cuadrado. Multipliquemos esto. 100 centímetros es un metro al cuadrado, pues elevo al cuadrado. Aquí me quedaría 2.3 dividido 100 al cuadrado. Esto me da ese valor, ¿ven? 230 por 10 a la menos 6. 230
por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ahí tenemos entonces el área. Vale. Digamos, separadas 1.5 milímetros. Vale. La separación entre placas es 1.5 milímetros. Encuentre el valor de su capacitancia. Muy bien, entonces ahora con esto podemos determinar el valor de su capacitancia, porque su capacitancia, según lo que hemos aprendido, es la constante epsilon sub 0 por el área dividido la separación entre placas. Por lo tanto, la constante epsilon sub 0, vamos a escribir para que no se nos olvide, 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton metro cuadrado, multiplicado por el área, que es de 230 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, y todo esto dividido entre la separación, que es 1.5 milímetros. Entonces, ya con esto, pues puedo determinar el valor de la capacitancia. 8.85 por 10 a la menos 12, menos 12, por 230 por 10 a la menos 6, y todo esto dividido 1.5 por 10 a la menos 3. Ahí obtengo entonces que la capacitancia es de 1.357 por 10 a la menos 12. Menos 12, ¿qué era menos 12? Vamos a ver si tiene un prefijo. Menos 12 es pico y se representa con la letra P minúscula. Entonces aquí me quedaría que esté, ¿cuánto dije? Se me olvidó. 1.36 más o menos, 1.36 pico faradios. Y ahí tenemos entonces el valor de nuestra capacitancia para este capacitor en específico. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos con el inciso B. ¿Cuál es la carga en el capacitor? Si sabemos que está conectado a una fuente de 12 voltios, bueno, entonces usamos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación dice que la carga en un capacitor es su capacitancia por la diferencia de potencial. Como me están dando que la fuente de voltaje es de 12 voltios, entonces pues ya tengo todos los datos para encontrar la carga. La carga es la capacitancia, los 1.36 picofaradios, multiplicado por los 12 voltios. Multipliquemos esto entonces por 12. Y me queda una carga de 16.3 picocoulombs. Ahí tenemos la carga que puede almacenar ese capacitor. Por último, el problema me dice cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre las placas. Entre las placas. Bueno, entonces, pues, según lo que hemos aprendido, la diferencia potencial es el campo por la distancia. En magnitud, vean que le quitamos el signo porque me interesa la magnitud. Por lo tanto, el campo eléctrico estaría por la diferencia potencial dividido la separación. En este caso, entonces, la diferencia de potencial estaba por los 12 voltios a los que van a estar la carga, las placas, dividido la separación entre las placas. Entonces, la separación era de 1.5 milímetros. Entonces, aquí me queda 1.5 milímetros. Entonces, 12 dividido 1.5 milímetros me da que es de... Ahora sí, milímetros de 8.000. 8.000 voltios sobre metro. Y tenemos entonces, pues, el campo eléctrico y los datos que el problema me estaba pidiendo. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende cómo funciona esto? Noten que la diferencia potencial entre las placas no significa que sea la misma diferencia potencial en cualquier punto del capacitor. Uso la distancia D porque las placas están separadas una distancia D. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la diferencia potencial entre una placa y una distancia a la mitad, entonces pues tengo que dividir la separación entre esos puntos, sería pues de medio, ¿no? No sería D. Entonces la diferencia potencial se duplica. ¿Estamos, chicos? ¿Se comprende? ¿De verdad está bien fácil el tema? Sí, se comprende. Muy bien, entonces pues si no hay dudas, si está bien fácil, pues eso es todo el contenido que tenía para ustedes el día de hoy. Terminamos temprano.
En un momento se va a activar el ejercicio para que lo puedan resolver. Un ejercicio bastante fácil también porque el tema está bastante sencillo. Y continuaríamos el día lunes con los contenidos del curso para seguir avanzando. Audio Jungle.